Buenas tardes, mis queridos hermanos y auditores del canal Jesús es el Camino. Como ustedes ya saben quién soy, vamos a ir un nuevo mensaje de la palabra del Señor. En Hebreos capítulo 4, versículo 14 dice: Jesús, el gran sumo sacerdote, el título de este mensaje. Le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Gloria a Dios. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aquí nos invita el Señor Jesucristo. En su palabra nos dice: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hoy día podemos ver una humanidad desesperada, ¿no es cierto?, que necesita auxilio, que pide ayuda, que pide socorro. Podemos ver gente desesperada que no puede salir de sus hogares, se siente oprimida, cansada, se siente como encarcelada por la situación que estamos viviendo y están desesperadas sus vidas ante esta situación humana que se nos pone y restricciones, pero Él nos invita aquí, a usted y a mí, como hijo de Dios y a todo oyente, que nos acerquemos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Oremos al Señor. Señor amado, su palabra está leída, esperando que usted saque todo lo humano de mi vida y ponga, Señor amado, ese sentir y ese anhelo de predicar su palabra con alegría, con gozo, para edificación de las almas de mi hermano, para su vida espiritual crezca y no mengue a través de su palabra. Saque todo lo humano de mí, los pensamientos, Señor, mis problemas, mis dificultades, lo que acecha mi vida, para que usted tome dominio a través de su Espíritu Santo y lo que pueda hablar en este mensaje alcance vida y sea de bendición, corte cadena, corte ligaduras a través de su palabra, enfermedades sean rotas, sean sanadas para gloria suya, porque usted es un Dios poderoso. Su poder no ha cambiado desde ayer, desde hoy y desde los siglos. Sigue siendo el mismo y nunca cambiará. Oh Padre Celestial, ayúdenos a entender su palabra. Le pido por su misericordia esta bendición. En el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Jesús, el gran sumo sacerdote. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. El Señor de paz los bendiga. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, nos insta la palabra de Dios, que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Cómo la retenemos? Escuchando palabra de Dios. Como en los mensajes anteriores que le tocaba yo, el tema de las pruebas, de la fe. Ahora veremos cómo los acercaremos al trono de la gracia a través de la oración a Jesucristo, a nuestro Padre Celestial. Debemos retener nuestra profesión, retengamos nuestra profesión firme. Y no está hablando de la profesión humana que usted pueda tener, abogado, arquitecto, doctor, médico, cualquier tipo de profesión. No está hablando de la profesión de hijo de Dios, la profesión espiritual, de mantenerlos en la fe, de mantenerlo en la palabra de Dios que es vida, de mantener una fe viva, ferviente, para alabar y bendecir su nombre a pesar de las dificultades, a pesar de las luchas, a pesar de la opresión del enemigo hacia nuestras vidas, a pesar de la decadencia espiritual que está sufriendo la iglesia, a pesar que muchos han retrocedido, muchos están negando la eficacia de la palabra de Dios y la fe la niegan. Usted mantenga firme la profesión de ser llamado hijo de Dios, porque Jesucristo ha hecho todo. Es el sacerdote que pagó el precio por nosotros y subió así
traspasó los cielos, a la diestra del Padre está. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Gloria a Dios. Tenemos un sumo sacerdote consciente. Él sabe nuestra necesidad, sabe lo que necesitamos. Él nos alienta a través de su palabra. Él nos comprende. Dice que se compadece de nuestras debilidades. Se puede compadecerse de nuestras debilidades. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Él fue, Jesucristo, a imagen y semejanza de nosotros, la tierra, hombre. Pero esta es la gran diferencia, que fue tentado en todo, lo dice su palabra, pero sin pecado. Y esa hace la diferencia de muchos hombres, de muchos que se la dan o dicen que son sacerdotes en la tierra. Porque él no cayó en pecado. Él sí fue tentado, pero todo, como he tocado otros temas bíblicos anteriormente predicado en mi canal, también hablo del tema cuando Jesús fue tentado, pero él salió en victoria. Gloria a Dios para siempre. Y porque él tiene victoria, usted y yo vamos a tener victoria en su nombre. Alabado sea el Señor. Y él nos comprende de nuestras debilidades. Ahora dice, nos invita a mí y a usted, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Usted, hermana, usted, hermano, que está sufriendo una enfermedad, usted que está angustiado, que está cansado con esta situación que está pasando, quizás tiene enfermedades, complicaciones en su cuerpo, no puede salir, no puede hacer cosas y está quizás triste, angustiado, siente una angustia, una opresión grande en su vida del maligno, es oprimido constantemente, quizás no duerme bien, quizás se desvela en las noches, una preocupación constante, que irá a pasar, que irá a suceder después. Sabe que acérquese confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. ¿Para qué? Para lo que está pasando ahora usted, para el oportuno socorro. ¿Cómo está la gente hoy día desesperada? ¿Qué necesita el mundo? Está desesperado, necesita socorro. El mundo, la gente en general está pidiendo auxilio, un grito de auxilio, de ayuda, esperanza en una vacuna. Pero no saben que el sacerdote, el gran sumo sacerdote que es Jesucristo, el Salvador, Él es la esperanza de vida. Desconocen aquello. Ahora, ¿cómo se puede acercar usted al trono de la gracia? ¿Sabe cómo se puede acercar? A través de la oración. La oración, vamos a definir qué es lo que es la oración para entender. Es la comunicación con Dios que surge del corazón del ser humano. Incluye la adoración y la acción de gracia, la confesión y las peticiones. Ayúdenos al Señor. La oración también se describe como del verbo orar y sus respectivas conjugaciones se describen en esta actividad como invocación a Dios. Invocar a Dios con nuestras bocas, con nuestro labio, con nuestra boca confesar nuestros pecados, con nuestra boca pedirle ayuda, auxilio a Dios, socorro de lo alto. Alzaré mis ojos a los montes, alzaré mi voz a los montes, alzaré mi voz hacia los cielos. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Por eso es importante que usted pueda orar, acercarnos confiadamente al trono de la gracia de Dios. Eso es hacer oración. Jesús, siendo el Maestro, siendo el Hijo de Dios, enviado por Dios Padre desde los cielos, Jesús el Maestro inspiró y alentó a sus discípulos, a sus seguidores, con un gran aliento, y le enseñó a orar. Y le enseñaba a orar. Y les dio la enseñanza de orar. En él veían constantemente el ejemplo que él daba en la oración. Y notaron la relación directa
en su gran ministerio excepcionalmente que llevó Jesús en la tierra y constantemente en oración al Dios Padre en los cielos. En oración a Dios Padre. Dios de paz los bendiga. Jesús consideraba que la oración era más importante que la comida. Porque la Biblia dice que en hora antes del desayuno, de la comida, él de madrugada, muy de madrugada, aún estaba oscuro, Jesús se levantó y salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Marcos capítulo 1, versículo 35, lo puede ver usted. Para el Hijo de Dios la oración era de mucha importancia, incluso más que reunir a multitudes de personas. La Biblia dice que sin embargo su fama se extendía cada vez más, de modo que acudían a él multitudes para oírlo predicar y para que Jesús los sanara de sus enfermedades. Pero él por su parte solía retirarse a lugares solitarios para orar. Lucas capítulo 5 versículo 15 y 16, ahí puede verlo usted. En horas o las horas de comunicación o comunión con su Padre Celestial significaba mucho más para nuestro Salvador que el sueño. Puede ver en Lucas 6 versículo 12. La Biblia dice que por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración. Grande nuestro Señor Jesucristo, el gran sumo sacerdote. Por eso llegó a cumplir el propósito en la cruz, porque él pasaba orando. El Señor de paz lo bendiga. Oró él, ¿no es cierto?, en funerales y los muertos resucitaban. Oró por Lázaro. Oró cuando esa madre iba a enterrar a su hijo y allí resucitó. Oró por los 5 panes y 2 peces y una multitud fue alimentada con el almuerzo de una persona. Ese es nuestro Señor Jesucristo, que obra hacía en la tierra y a través de la oración al Padre. Por eso es importante que nos acerquemos a Dios en oración, usted y yo como cristianos. Si Él lo hacía como hijo de Dios, más cuánto nosotros lo necesitamos hacer, orar, estar en constante comunión con Dios. Cuánto más nosotros necesitamos, que estamos en este mundo insertados, llenos de maldad, de pecado, estar en constante comunión, relación de oración con nuestro Padre Celestial. Dios de paz los bendiga. Oró, ¿no es cierto? Él también oró y dijo: no se cumple mi voluntad, sino la tuya. Y se abrió un camino para los hombres y para las mujeres pecadoras. Pudieron acceder a un Dios santo. Bendita esa oración que hizo Jesús allí. Él oró y le dijo: que no se haga mi voluntad, sino se cumpla la tuya, tu voluntad, Padre, en mí. Pidió la voluntad de Dios Padre, no la de él. Y gracias a esa oración se abrió un camino para todos los hombres y mujeres, niños, grandes, chicos, hombres y mujeres pecadores, que pudieran acercarse al Dios Santo. Y ahí entró usted y entré yo, tener acercamiento a un Dios Santo por la misericordia que tuvo hacia nosotros a través de su Hijo Jesucristo, al comprarnos al precio de sangre allí en la cruz del Calvario. Dios de paz los bendiga. Dios quiso relacionar su obra en el mundo con las oraciones de su pueblo. Ejemplo, Noé oró y Dios le dio un plano para que construyera el arca de la liberación, ¿no es cierto? Moisés oró y Dios libró a Israel de la esclavitud egipcia. Gedeón oró y los huestes del enemigo formidable huyeron atemorizados ante sus 300 valientes hombres de oración. Gloria a Dios. Daniel oró y la boca de los leones hambrientos se cerraron. Qué poderosa es la oración, hermano.
Es importante que usted y yo estemos en oración. Hay ejemplos bíblicos. David oró y derrotó a Goliat en el campo de batalla de los filisteos. Los discípulos oraron y fueron llenos del Espíritu Santo, de modo que se agregaron 3.000 personas a la iglesia en un solo día. Qué importante la oración. Dios bendiga. Hermano, usted pueda captar este mensaje que le insta la palabra de Dios a orar, a acercarse al trono de la gracia de Dios confiadamente a través de la oración. Y la oración tiene respuesta. Aquí puede verlo usted. Pablo oró y cientos de iglesias nacieron en Asia Menor y Europa. Ciertamente podemos decir con seguridad, Dios contesta y escucha las oraciones. Algunas oraciones son contestadas con un sí, otras con un no. Pero ¿qué pasa con ellas? Con aquellas oraciones que no son contestadas. ¿Será porque sus oraciones han sido con duda? Tal vez ha orado en forma egoísta. Tal vez ha pedido a Dios cosas que no son las que más le conviene. Porque créame, usted y yo como hijo de Dios debemos saber qué debemos pedir. No podemos pedir y desear el mal para una persona, pedir venganza para él. No, porque lo ha hecho daño, porque ha hablado de nosotros. No podemos orar hacia Dios. Y si usted lo ha hecho, usted oró así, esa oración, créala que Dios no la va a escuchar. La Biblia dice que hay razones específicas por qué nuestras oraciones no son contestadas. Puede ser por una causa de desobediencia a Dios. Deuteronomio capítulo 28 versículo 15 dice: pero que debes saber que si no obedeces al Señor tu Dios, no cumple fielmente todos sus mandamientos y preceptos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. El Señor de paz los bendiga. Debemos orar a Dios en obediencia, no en desobediencia, no en pecado, no en maldad. Estar desobedeciendo la palabra y exigiendo. Es lo mismo que uno como hijo, ¿no es cierto?, no le obedezca al padre y le pida y el papá le va a decir, hace aquello primero. Debemos estar en obediencia, en lo posible, en obediencia a nuestro Dios. Tal vez no ha sido contestada su oración por un pecado secreto. Salmos capítulo 6, versículo 18. El siervo David dijo, y él debería saberlo, si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado. Gloria a su nombre. Un cristiano con un corazón malvado, su oración no subirá a Dios. Pero si primero reconoce su pecado oculto y pide perdón a Dios de todo corazón, sí, Dios escuchará su oración. Otra razón por qué las oraciones no son contestadas es el egoísmo y la terquedad. El Señor de paz le bendiga, el Señor de paz le guarde cada día. Santiago capítulo 4 versículo 3 dice así: cuando piden no reciben, porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. El Señor de paz los bendiga. Ahí tiene que usted ve ese versículo. Dice así: porque cuando piden no reciben, porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. El Señor de paz lo ayude. Así dice la palabra de Dios. Uno no puede pedir para uno solamente. Algunos dicen, hermano, pero que usted dice aquí la palabra de Dios, pedir y se os dará, tocar y se abrirá, buscar y hallaréis. Pero no es para lo material, entienda, lo material es añadidura. Usted como hijo de Dios, como predicador, como predicadora lo sabe, primero están las cosas celestiales. Pedir el Espíritu Santo lo recibiréis. Pedir con fe el gozo de la salvación en tu vida. Pedir ánimo, confianza para seguir a Cristo. Pedir fuerzas para caminar en este mundo vil, perverso, lleno de pecado, donde todo está corrompido. Y el Señor responderá. El Señor de paz lo bendiga. El propósito de la oración es doble. La bendición del hombre y la gloria de Dios es el propósito de la bendición. Es doble. De la oración es doble. La bendición del hombre y la gloria de Dios. Si una oración es hecha
tercamente para nuestro propio beneficio y no para la gloria de Dios, no merece ser contestada. Oh, gloria a Dios. Así es, simplemente, hermano. Veamos Marcos 14, versículo 36. No sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Ese es el espíritu de una oración eficaz. Gloria a Dios para siempre. La verdadera oración no es una vana repetición de palabra pronunciada en un público, ¿no es cierto?, como una exhibición religiosa. Puede ver usted Mateo capítulo 6, versículo 5. Jesús dijo: cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pies en la sinagoga y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido su recompensa. Así dice la palabra de Dios. Les aseguro que ya han obtenido su recompensa. Por eso la oración está limitada a posturas religiosas. El Señor de paz los bendiga. Convencionales. Tampoco está restringida a casa de adoraciones o ceremonias. Por eso la oración no está limitada a posturas religiosas. Hermano, no es como en la forma como se gana usted para orar. Algunos dicen: no, pero es que oró de pies, no, es que oró de tirado, no es la oración, Dios no la va a recibir, oró sentado. No, es que tiene que ser de rodillas, no, es que tiene que ser con las manos en alto. ¿Sabe que la palabra de Dios dice que todo aquel que ora a Él con un corazón contrito y humillado, reconociendo sus faltas, sus pecados, Él no le rechaza, Él no le echa fuera, Él le recibe esa oración? Lea 1 Timoteo capítulo 2 versículo 8, dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar. No está cercada, entiéndalo, hermano mío, que ahora que los templos están cerrados, la oración no es una religiosidad. Tampoco está restringida o solo se puede hacer en los templos, en la casa de oración o en la ceremonia. 1 Timoteo capítulo 2 versículo 8 dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, en cualquier lugar que usted esté presente en oración a Dios. Al orar, Él escuchará su oración. Al orar, su postura física no es de tan importancia y no es lo más importante como la actitud de su corazón y la humillación de a Él. Orar es simplemente una conversación con Dios de doble vía, usted y Dios. Y algunos preguntarán: ¿a quiénes se les exige que ore? La Biblia dice: a todos. Otros dirán: ¿dónde se nos manda a orar? El apóstol Pablo responde: en todo lugar. Y otros dirán: ¿cuántas veces debemos orar? La Biblia dice siempre. Lucas capítulo 18 versículo 1: es un mandamiento, un deber, un privilegio. Gloria a Dios para siempre. Eso es la oración. Es un mandamiento para el cristiano, un deber y un privilegio. Oh, el Señor de paz los bendiga. La oración es para los hijos de Dios. Mateo 6 versículo 8. Capítulo 6 versículo 8. Jesús dijo: ustedes deben orar así: Padre nuestro. Y ahí le enseña a orar a sus discípulos. Hermana y hermana, hermano y hermana, cuya oración no ha sido contestada, Dios nos invita a la intimidad de ser un hijo espiritual. Filipenses capítulo 2 versículo 15 dice: para que sean intachables y puros hijos de Dios, sin culpa en medio de una generación torcida, maligna, depravada. En ella ustedes brillen como estrellas en el firmamento. Filipenses capítulo 2 versículo 15. La oración debe ser ofrecida con fe. La Biblia dice: por eso les digo, crean que ya han recibido todos los que estén pidiendo y los tendrán. Marcos capítulo 11 versículo 24, que Jesús dijo: cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré, y será glorificado el Padre en el Hijo. Amén. El Señor de paz los bendiga. Es importante orar. La oración es importante, como leíamos los versículos de la palabra del Señor.
Por eso, hermano, como estábamos leyendo, ¿no es cierto?, en este mensaje, usted acérquese gratuitamente al trono de la gracia de Dios y confiadamente, hágalo confiadamente, pero ¿cómo? A través de la oración. Por eso quise tocar este tema. Le invito a seguir buscando de Dios en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de dificultad, en estos tiempos donde muchos han flaqueado su fe, muchos han desmayado, muchos han retrocedido, cristianos, al volver atrás, han menguado su fe, han perdido las ganas de buscar a Dios. Pero la palabra de Dios hoy día nos decía: Jesús, el gran sacerdote, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cómo se acerca usted y yo al trono de la gracia? Ya lo vimos, a través de su palabra, a través de la oración. Dios de paz los bendiga. Le invito a seguir orando, le invito a seguir clamando, le invito a seguir buscando por su vida espiritual. Pida al Señor y Él le dará de su gracia. Él no le negará, Él le recibirá, estará atento al clamor de sus hijos, pero pida con fe y pida cosas que sean edificativas espiritualmente, que lo demás viene por añadidura, dice la palabra de Dios, a su vida. Las bendiciones llegarán solas. Dios de paz los bendiga y nos veremos en otro mensaje de la palabra del Señor, si así Dios lo permite. Con 3 gloria a Dios cerramos este mensaje. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.